Saludamos al abogado Roberto Gómez, él es asambleísta, fue de Creo, hoy asambleísta independiente. Roberto Gómez, a inicios de este año, en enero del 2020, fue el asambleísta que conjuntamente con Amapola Naranjo presentó un pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Le saludamos, abogado Gómez. ¿Qué expectativa tiene usted sobre este juicio que ha pasado ya por el CAL y que aparentemente se efectivizará en contra de la ministra de Gobierno? El juicio político, muy buenos días con todos, un gusto saludarlos, estar acá. El juicio político va a ser ampliado por el reparto de las instituciones del Ecuador, por el reparto de los hospitales. Hace una semana y media la Asamblea resolvió que a raíz de la confesión de la ministra de Gobierno, donde pues admite que recibió las propuestas de nombres por parte del asambleísta que fue censurado Mendoza, a raíz de eso, pues ella fue salvada de ese juicio político. Y al cambio de eso, pues un día después, imagínese usted, el nombre que él había propuesto para la gobernación de Manabí entró a la gobernación de Manabí. La otra comisión multipartidista ha determinado de que el otro asambleísta investigado, Azuero, pues organizaba dentro de la asamblea el salvataje en juicios políticos a los ministros a cambio también de favores políticos y cargos. ¿Quién tiene el poder en el Ecuador para poder concretar acuerdos entre el gobierno y asambleístas? La ministra de Gobierno, María Paula Romo, es la responsable política. ¿Quién tiene la obligación y admite que es la persona que es el enlace entre el gobierno y la asamblea para obtener votos? La ministra de Gobierno, María Paula Romo, que es responsable de la política. Así que las causales van a ser ampliadas al reparto. Yo creo que luego vimos los chats que presentó otro medio digital, La Posta, y en esos chats se ve como la ministra primero admite que son reales y segundo cómo conversa el asambleísta con la ministra y él le dice a ella: mira, en la zonal del Bede de Manabí hay una persona que ha salido, eso le perjudica a la posición del asambleísta de una manera importante, entonces él le pide que permitan subir a quien está en sucesión porque también es de la gallada. Y la ministra de Gobierno le responde: está bien, y en un mes evaluamos. Esa es la realidad del Ecuador de hoy. Esta es la persona que está ahí pues repartiendo la nación. Y yo le voy a decir algo, mire, cuando las cosas están bien dichas, no hay por qué ni siquiera replantearlas. En palabras de Pancho Huerta, el presidente de la República y la ministra de Gobierno no han sido lo suficientemente transparentes como para decirle al Ecuador que para tener el control de la asamblea tuvieron que entregar el control de los hospitales. Y eso es lo que ha pasado. ¿Cuánto apoyo tiene asambleísta este pedido de juicio? Originalmente eran 49 los legisladores que habían firmado, integrantes fundamentalmente de la Revolución Ciudadana, algunos independientes, Partido Social Cristiano y los disidentes de Creo como usted. ¿Ha subido esta cifra? A ver, yo sigo siendo afiliado. No Creo. estoy en el bloque de la Unidad por sí. No estoy en el bloque de la Unidad por el Cambio, que es un bloque porque fue separado por enjuiciar a la ministra de Gobierno, ¿ya? Y por criticar al coordinador de la bancada, que fue quien blindó a la ministra de Gobierno también. Aclárenos nada más esto. Usted no actúa con el bloque, pero sigue siendo afiliado a Creo y actuando en función de los lineamientos que se dan en Creo. El bloque es un conjunto de fuerzas políticas originalmente, donde está más de una, y luego cuando yo fui coordinador de bancada, pues el bloque se llamaba Bloque de la Unidad por el Cambio, luego se ya pasó a llamar Bloque de Creo, y el bloque, entiendo que el coordinador votó del bloque, pues se paró por iniciar estos procesos y criticar al coordinador por su entrega total a la ministra de Gobierno y al movimiento Alianza País. Yo no estoy desafiliado de la organización política ni tengo ningún proceso dentro de la organización política, así que no sería disidente en ese sentido. Simplemente pues no le gustó que yo continúe con mis procesos de fiscalización, aparte del acuerdo político que hicieron, que llevó a la Asamblea a ser entregada a Alianza País, y al ser entregada a Alianza País tener el 2% de credibilidad. Ahora, para continuar, vamos a continuar con el tema del juicio y los juicios más bien que se van a dar en la Asamblea Nacional, pero antes aclárenos si es que usted se encuentra apoyando también al candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso.
Mire, en el 2017 Guillermo Lasso ya ganó y hemos venido desde el 2013 hasta esta elección próxima del 2021, bueno, hasta la última del 2017, donde el acuerdo con el PSC ahora es formal. Antes fue pues fruto de ciertos, a veces ni siquiera conversaciones en el momento, o simplemente renunciamientos unilaterales que se hizo de un lado u otro. Yo creo que yo sigo pensando lo mismo. Yo espero que se les quiten las ganas de subir impuestos, de blindar a ministros corruptos y de abusar de la norma. Y yo creo que en ese sentido Guillermo Lasso ya ganó y lo que tiene que hacer es repetir. Sí, pero usted lo apoya, de hecho, eso debemos de entenderlo. Yo lo estoy diciendo con claridad lo que estoy diciendo. Y en el Parlamento Nacional, pues el juicio político de la ministra de Gobierno, pues un juicio por la dignidad. Pues haber entregado a los hospitales, la construcción, por ejemplo, del hospital por la cual el asambleísta fue censurado, pues decanta en que no hay un hospital donde la gente se pueda haber atendido ahora, y se ha muerto mucha gente por el crimen de haber entregado los hospitales. Está claro, y le agradecemos por la explicación. Usted no es disidente de Creo, sigue en Creo, simplemente no vota con el bloque. Ahora, la otra pregunta que quedó también sin concluir en la respuesta, ¿cuántos asambleístas apoyan este juicio político? Mire, este juicio, la destitución de la ministra de Gobierno fue votada por 123 asambleístas hace 15 días. El juicio político pues tiene un respaldo de una tercera parte de la Asamblea Nacional para poder ser presentado, cosa que se cumplió absolutamente, y en vista de la participación de la ministra de Gobierno en el proceso de violación de la ley del asambleísta, donde se le entregó un cargo público por ella, pues la Asamblea resolvió pedirle al presidente de la República que la destituya de su cargo. El presidente no lo ha hecho. Sigue la ministra de Gobierno ahí, pues la Asamblea Nacional pues incluirá también estas causales en el juicio político. Sería lógico suponer que la ministra, salvo que algo que no está dentro de las previsiones suceda, va a ser destituida de su cargo. Mire, lo deseable sería que el presidente de la República entienda que pues tiene el mismo respaldo la ministra de Gobierno que el señor Granda, como cuando fue el tema de la corrupción en los hospitales, o la señora Ocles cuando se descubrió que pues estaban cobrando pues, el doble de los kits alimenticios en plena pandemia, ¿no? Y el presidente de la República igual les agradeció a los tres y los sigue respaldando a los tres. Así es impresentable esto. Es una cuestión de ética pública y de dignidad, y reconocer que no se puede sostener así a ministros que le hacen muy mal al Ecuador. La realidad es que si una prueba sirve para censurar a un asambleísta y en esa misma prueba está involucrada la ministra de Gobierno, pues lo único natural es que la ministra de Gobierno sea censurada también. En cuanto al juicio político que se intenta llevar adelante en contra del ministro Richard Martínez, ¿cómo se encuentra la situación en la Asamblea? La ministra Romo ha dicho en pocas palabras que ella está dispuesta a sacrificarse, pero que no se le llame a juicio político a Richard Martínez, pues se estaría dejando de dar prioridad a lo que es lo más urgente y vital para Ecuador, el refinanciamiento de la deuda pública y un mejor manejo, o más bien la recepción de nuevos créditos para alimentar a la alicaída economía ecuatoriana. Los juicios políticos al ministro Martínez fueron presentados hace 8 y 9 meses. Si los hubiera el CAL pasado en esa época, ya no estuviéramos preocupados por eso primero. Y en segundo lugar, pues no puede ser que la nación entera dependa de la gestión de una persona. Hay un equipo de trabajo. La institución es el ministerio, no el ministro. Y el ministerio tiene suficientes personas con credibilidad en el Ecuador como para continuar esas negociaciones. Aquí no se trata de eso. Además, es una burda excusa. Pues calificar el juicio político en el CAL no implica necesariamente pasarlo en ese segundo, porque hay 2 juicios políticos que están antes de ese. Pero lo que no se puede hacer por parte del CAL es desacatar una disposición de la Asamblea Nacional
de 124 asambleístas que le disponen al CAL calificar el juicio político, y dice, no, 15 días más. Si 15 días más es lo que el señor estuvo y dejó incendiar la nación cuando tiró una política pública que no tuvieron ni la gestión política ni la aplicación correcta de la ley para poder defenderla si la creían correcta. Este segundo juicio político está solamente en suspenso, no es una negativa, sino que se realizará más adelante. Bueno, son 5 juicios políticos que tiene presentados el ministro Martínez por diversas causas, presentados hace meses. Que ahora vengan a decir que necesitan 15 días más, pues si en 15 días más siguen negociando, van a decir 15 días más, y de nuevo, la institución es el ministerio. A los ministros se los pone y se los saca para poder cuidar a la presidencia de la República, especialmente se los saca cuando son ministros pues que han tenido los resultados que se ha tenido. Se dejó en suspenso estos juicios políticos hasta ahora. Lo mismo, ¿cuál fue la excusa para no poner los juicios políticos en su momento? Mire, cualquier persona que quiera tomarle el pelo a la ciudadanía diciendo que la democracia se construye con impunidad o que fiscalizar es desestabilizar, está tomándole el pelo a la ciudadanía y mintiéndole. La impunidad lo único que trae es más corrupción. Y quienes son tolerantes en tiempos de corrupción e incompetencia, por cualquier excusa, lo único que se entiende es que son parte de la corrupción y de la incompetencia. Aquí no se puede venir a engañar a la ciudadanía hablando de este tipo de cosas. Y esa es un poco de la gestión que se está haciendo desde el gobierno. Abogado Gómez, el otro juicio político que se prepara es a Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por las supuestas irregularidades en la obtención de su carnet de discapacidad. ¿Cómo se encuentra este otro proceso? Bueno, ese otro proceso acaba de ser aprobado también en el CAL. Debían aprobar los 3 juicios políticos que están pendientes. El CAL desacató la orden de la Asamblea Nacional, que es la máxima instancia legislativa. Y bueno, pues hay que pasarlo a la Comisión de Fiscalización, una comisión de fiscalización que está planteado su reestructuración, el pronunciamiento del Procurador de la República. Mira, aquí está la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Dice, de la absolución de consultas, sin perjuicio de las facultades de la función legislativa de la Corte Constitucional, determinadas por la Constitución Política del Ecuador, el Procurador General del Estado asesorará y absolverá las consultas jurídicas con carácter vinculante, sin perjuicio. Es decir, no se puede meter el procurador a resolver lo que tiene que hacer un juez, pues la función judicial, o decirle a la Corte Constitucional lo que tiene que hacer la Corte Constitucional. Dentro de sus competencias, dentro de la norma, son la Corte Constitucional, la función judicial y la función legislativa las que, siendo organismos que dentro de lo que tienen que hacer para aplicar la norma, tienen que tomar sus propias decisiones. La Asamblea Nacional ya destituyó a un presidente de la Asamblea que también decía que tenía que estar 2 años en el cargo. ¿Por qué? Porque así como la Asamblea Nacional lo designó, porque lo que se hace de una manera se deshace de la misma, así como la Asamblea Nacional lo designó, pues también lo puede destituir. Y eso está amparado en la ley, esto ya se ha hecho, ya hay un antecedente, y es absolutamente racional y absolutamente necesario esta reforma de la Comisión de Fiscalización. Y usted está como candidato, entendemos, conjuntamente con otros 2 asambleístas del Partido Social Cristiano, 2 de la Revolución Ciudadana, 2 de Alianza País, 2 de Creo. Sí, vaya. Mire, esa fue la propuesta que está por votarse ahora. El día de hoy. Debía votarse anoche. El presidente de la Asamblea faltó a su palabra. Él dijo que todas las mociones se iban a votar anoche. Y en ese sentido, pues faltó su palabra de nuevo. Y hay una moción que tiene que tratarse, de que él tiene que explicar
cómo su gestión ha llevado al 2% de credibilidad de la Asamblea Nacional. Eso es absolutamente claro. Luego lo que tenemos que nosotros esperar es que hoy día se vote y veremos el blindaje que se quiere hacer a la impunidad, ¿no? Y cómo hay gente que quiere que nada cambie para que todo siga igual, la corrupción siga igual. Y claro, la estrategia del gobierno es salir y decir cómo así esta asamblea de deslegitimados pues quiere fiscalizar a 3 ministros del gobierno. ¿La opinión de la Procuraduría no es vinculante? Le preguntamos a asambleísta. Le acabo de leer la ley orgánica de la Procuraduría, sin perjuicio de la facultad de la función legislativa, sin perjuicio de las facultades de la Corte Constitucional y sin perjuicio de las facultades de la función judicial. Pues el procurador podrá absolver estas preguntas que serán vinculantes, salvo en estos casos. La facultad de la Asamblea es nombrar las comisiones, y como es facultad nombrar las comisiones, las puede destituir también o reformar. Así como hizo con el presidente de la Asamblea. No se olvide que hace 1 año y medio, X cantidad de tiempo, pues por unos audios que salieron, la Asamblea resolvió destituir al presidente que la misma Asamblea había designado para 2 años para presidir la Asamblea. Así que absolutamente... Como potencial miembro de la comisión que podría resultar elegido el día de hoy, asambleísta Gómez, ¿qué piensa usted debería ser la nueva comisión de fiscalización para tratar de rescatar ese prestigio absolutamente perdido, diluido de la Asamblea? No tiene que hacer... El enfoque no es rescatar una u otra cosa, es cumplir la ley. Es no blindar a nadie y es hacer que el Pleno resuelva lo que tenga que resolver por la mayoría de los votantes. El blindaje da impunidad, la impunidad es una cuenta pendiente que tiene el funcionario con la ciudadanía. Y si un funcionario pues políticamente es censurado, no solo tiene que decidir el Pleno. La Comisión de Fiscalización tiene que dar paso a lo que la ley dice y tiene que permitir que la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva lo que tiene que resolver. Con votos para censurar o con votos para salvar, pero el Pleno de la Asamblea. No puede ser que la Comisión de Fiscalización esconda cosas pues, que no están avanzando. Bien, cualquier otro comentario sobre esta jornada que se vivirá nuevamente hoy en la Asamblea y que podría concluir con la reorganización de esta comisión. Mire, que hoy la gente tiene que estar atenta con respecto a la asquerosa y puerca maniobra de tratar de mantener todo igual. Yo creo que eso es lo que la ciudadanía tiene que ver y tiene que ver quiénes votan para mantener todo igual. Bien, queremos agradecerle al asambleísta Roberto Gómez. Él ha aclarado, no es disidente de Creo, simplemente no vota en forma conjunta con el bloque al cual se pertenece Creo en la Asamblea. Se ha referido a los diversos juicios políticos que se perfilan en la Asamblea y en forma particular a la reorganización de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, existe este óbice que se ha presentado ayer, que el asambleísta señala que no es vinculante la opinión de la Procuraduría General del Estado, que señala que no es posible reestructurar la Comisión de Fiscalización en momentos distintos a los periodos fijos de 2 años establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ha sido el pronunciamiento del Procurador General del Estado.